Bueno, ahora sí comienzan todo lo que vimos en los videos anteriores es nada más las bases para poder hacer balances de energía. Y vamos a comenzar entonces con sistemas no reactivos, que es todo el capítulo 8 del libro. Aquí está una representación general de los problemas que vamos a estar analizando. Si es sistema cerrado, pues estamos hablando de W. Este sería para el sistema cerrado. El trabajo en unidades de joules. Q también es para el sistema cerrado en unidades de joules. Y si es abierto, pues estamos hablando de WS punto, que es el trabajo de flecha. Este sería abierto y son unidades de joules por segundo. Y lo mismo el calor, el Q punto, que sería para sistema abierto en unidades de joules por segundo. Entonces ahí dependerá pues si tenemos sistema abierto o cerrado y la posibilidad de que entren o salgan del sistema. Este de acá pues sería nuestro sistema, que es lo que estamos analizando. Otra vez aquí hay un ejemplo nada más. Podríamos tener entradas con tres especies A, B y C, y pues estarían representadas como estos, como moles de A. Entonces todo esto son moles. Sería entonces para un sistema cerrado y esencialmente pudiera ser también como masa, como kilogramos. Todo esto estaría a la entrada. También pudiéramos tener a la salida las tres especies en moles o kilogramos. Y sería para sistema cerrado. Si tenemos sistema abierto, pues ya sabemos que es N con el punto. Este sería para sistema abierto. Igual que este, con unidades de moles por segundo o kilogramos por segundo. Y las energías internas específicas que serían para sistema cerrado, esta o esta. Y la única diferencia es que estas las tendríamos en la entrada y estas pues en la salida. Y eso pues sería para el sistema cerrado. Y si tenemos sistema abierto, pues hablamos de entalpías. Entonces tendríamos H circunflejo y en el de arriba, que sería cerrado, pues no le llamamos entrada y salida, más bien es el final y el inicial. Y en el cerrado pues sí son como tal salidas de entalpía, entradas de entalpía. Como ven, hay una entalpía para cada especie, una para A, una para B, una para C, o una energía interna específica para A, para B, para C, si estamos hablando de un sistema cerrado. Para resolver problemas de balance de energía vamos a seguir la estrategia que plantea el libro y que sistematiza el proceso, tratando de reducir la posibilidad de que nos equivoquemos en alguna parte de la solución. Este es el procedimiento que estaremos, el procedimiento o estrategia que estaremos utilizando. Algunas partes pues ya las conocen, es lo que hemos hecho en los problemas donde solo logramos balances de masa. El primero pues es eso que no nos gusta hacer, que es dibuje el diagrama de flujo y etiquételo. Ya sabemos que tenemos que etiquetar o flujos o cantidades si son sistema cerrado, flujos si es sistema abierto. Y
tenemos que etiquetar con, si por ejemplo el sistema abierto pues es flujo y fracción mol, una para cada componente. Y adicionalmente, lo que veíamos en el capítulo 6 es tienes que especificar también temperatura, presión y en este caso adicional pues también la fase. ¿Sí? Entonces en el etiquetado también es importante que esa información esté, qué fase está el material, que pudiera estar en 2 fases, eso no importa, hay que identificar cada fase, en qué temperatura estamos hablando, las entradas a qué temperatura están, a qué presión están, las salidas a qué temperatura están, a qué presión están. Y también en el etiquetado pues asignamos pues variables para Q y para el trabajo, que sería esta parte, dependiendo de si es abierto o cerrado. Bueno, el segundo paso es realizar un análisis de grados de libertad. Ya saben que son ecuaciones menos incógnitas, porque solo es sistema sin reacción. Entonces habrá que nada más contar incógnitas y contar ecuaciones. Y lo que buscamos pues es que los grados de libertad sean 0. En las ecuaciones pues no solo incluimos lo que ya sabemos, que son balances de materia, también adicionalmente incluimos el balance de energía como ecuaciones para resolver nuestros problemas. El tercer paso pues es escribir las ecuaciones. Y en general pues vamos a tener 2 opciones. Si Q o W o el trabajo de flecha, si es abierto, son desconocidos. Si no se conocen, se pueden resolver simultáneamente los balances de masa como primer paso. Es decir, los balances que planteemos acá se pueden resolver independientemente del balance de energía para este caso. En algún ejemplo veremos que efectivamente eso se puede realizar. La otra opción es que si Q y el trabajo o el trabajo de flecha son conocidos o son iguales a 0, se deben resolver los balances de masa y de energía simultáneamente. ¿Sí? Ahí no tenemos opción de primero hacer el balance de masa y luego hacer el de energía. En este caso de acá se tienen que resolver simultáneamente los balances, los de masa y los de energía. Bueno, el siguiente paso, que es el 4, se tienen que seleccionar estados de referencia para poder obtener valores de entalpía específica o de energía interna específica. No se les olvide que aun cuando aquí solo está como U o como H, siempre son un cambio. ¿Sí? Entonces, lo que implica que necesitas una referencia para poder establecer ese cambio. Esa referencia, si U o H se van a obtener de las tablas que hemos estado viendo en los videos anteriores, la referencia, no se tiene libertad en la selección de la referencia. Si se extrae información de una tabla, la referencia es la referencia de la tabla. Recuerden que la referencia es donde la entalpía está asignada a un valor igual a 0. ¿Sí? Entonces, si usas información de la tabla, no tienes libertad sobre la referencia, solo extrae la referencia de la tabla. Si por el contrario tú vas a realizar los cálculos para determinar cambios de entalpía específica o de energía interna específica, de acuerdo a lo que hemos visto de introducción a este capítulo, sí tienes libertad de seleccionar la referencia. Estas ecuaciones pues son las integrales estas que veíamos y que vamos a ver en los ejemplos también. Pero eso se refiere, si vas a hacer cálculos, si vas a hacer integrales, tú puedes seleccionar la referencia. Ahí sí tienes libertad. Lo común es, en ese caso vamos a realizar cálculos, es seleccionar la referencia o ya sea la entrada o la salida. ¿Sí? Entonces puedo decir, voy a utilizar las condiciones de entrada como referencia, de la temperatura es tal y la presión es tal, yo lo selecciono de referencia. O puedo seleccionar la salida. En realidad lo único que va a pasar es si seleccionas la entrada, la entalpía de entrada va a ser 0. Si seleccionas como referencia la salida, la entalpía de salida va a ser 0. Eso quedará más claro con los ejemplos. Lo importante es no perder ese paso de tienes que seleccionar estados de referencia y es para cada especie
del sistema que estás analizando. En el ejemplo este que está plasmado aquí, tiene que haber una referencia para A, una para B y una para C. Bueno, ese es el cuarto paso. El quinto paso es preparar la tabla que aquí se muestra, ya sea que si es sistema cerrado, pues es una tabla de energía interna, si es un sistema abierto es una tabla de entalpía. Aquí está un ejemplo nada más para las mismas tres especies A, B y C, considerando que es un sistema abierto. El 4 se escribe aquí, la parte esta de seleccionar referencias es digamos el título de la tabla, que es lo que está aquí, referencias A, una para B y una para C. Lo que se tiene que llenar entonces aquí es qué estado es la referencia. ¿Sí? Eso quedará también más claro en el ejemplo, pero aquí es donde se escribe esa información de mi temperatura de referencia para A es esta, mi fase es esta, mi presión es esta. ¿Sí? Bueno, ya la tabla en sí incluye a las especies A, B y C. Y lo que vamos a hacer es asignar, en este caso como sistema abierto, pues son flujos de entrada, flujos de salida, entalpías específicas de entrada y entalpías específicas de salida. Y vamos a utilizar pues una variable para cada uno. Entonces, este que es NA pues representa el flujo molar de la especie A que entra a mi sistema. ND es el flujo molar de salida de la especie A que sale del sistema, y les asigno entalpías, una para A y otra para D, para la misma especie, pues para esas dos corrientes, que pudieran ser las mismas, pudieran ser diferentes. Luego para B, algo similar, un flujo de entrada, un flujo de salida, una variable para cada quien y una variable de entalpía para la entrada y otra para la salida, y similarmente para la especie C. Si, como digo, si fuera sistema abierto, cerrado, pues serían energías internas en lugar de entalpías y no serían flujos, serían cantidades totales, ya sea moles o masa. Por aquí abajo hay dos comentarios. Si una especie existe en más de una fase, debe disponerse de una fila por fase. Es decir, si la especie A, por ejemplo, estuviera en líquido y en vapor, tendría que haber entonces una columna para líquido, una fila para líquido y otra para vapor, y asignar entonces variables para la entrada, la salida, o eso se refiere ese comentario. Tendrías que asignar una fila para el líquido, aun cuando sea la misma especie, una fila para el líquido y otra para el vapor. Y el otro comentario pues es lo que ya establecía, el sistema cerrado pues usa N o M como cantidades en lugar del N punto y energía interna específica en lugar de entalpía específica. El siguiente paso es escribir el balance de energía, y ahí vamos a sustituir las expresiones para delta H o delta U utilizando las valores que ya asignamos. Aquí les escribo ¿a qué se refiere eso? Esencialmente es establecer que delta H punto pues es igual a eso que veíamos por ahí en el capítulo 7. Para tu sistema abierto, si es cerrado, pues sería la ecuación de abajo. Si es abierto, pues es salidas menos entradas del producto de flujo por entalpía. Si es abierto, pues es final menos inicial. Y el producto es más moles, como está representado aquí, moles por energía interna específica. Ahí ya utilizaríamos las variables de la tabla anterior. ¿Sí? Entonces habrá que escribir ya desarrolladas esas ecuaciones utilizando pues estas variables que estemos asignado, esto para la entrada y esto para la salida, para desarrollar esas sumatorias que están ahí. Bueno, el séptimo paso es escribir expresiones. El paso 6 nada más ahí está la ecuación escrita, pero no se ha calculado nada. El paso 7 es el cálculo de estas HH, BHC, HD, HF que se están plasmando en esta tabla. Es como las vamos a estimar. Entonces ese paso implica eso, estima esas entalpías que estás asignando o energías internas si fuera cerrado. Y siempre se va a hacer
ese cambio HA, por ejemplo, aquí están dos ejemplos, que es para la especie A, para HA entrada y HD salida. Entonces, para HA representa el cambio que ya está escrito aquí, es A en el estado de referencia, que ya se habrá definido acá. A en el estado de referencia lo cambiamos a en las condiciones de entrada. Eso es como está entrando realmente, y eso representa entonces HA, representa ese cambio. Aquí está el otro ejemplo, HD pues representa el cambio de A del estado de referencia, pero ahora A está a la salida, esa es la entalpía HD, entonces sería A las condiciones de salida. Ese cambio, ya que establezcas qué es la referencia y qué es la salida en fase, temperatura y presión, pues puedes decir HA a qué es igual y HD a qué es igual. Aquí es donde importa lo que aprendimos a hacer antes de trazado de rutas, o tomar los valores de las tablas, que son las dos opciones que tenemos. El último paso es sustituir estas expresiones, lo que sea que planteemos, ya sea que obtengamos el valor directamente de una tabla o la ruta, que escribamos la ruta para calcular todas las entalpías que hayamos definido, la sustituimos en el balance de energía y entonces ahora sí ya resolvemos. Este es el procedimiento que estaremos usando para resolver problemas, y pues es importante que lo tengan a la mano. En el siguiente video voy a comenzar con solución de problemas aplicando este procedimiento.